Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 29ª semana de tiempo ordinario. Jueves de la 29ª semana de tiempo ordinario. Y continuamos leyendo de la carta de Pablo a los Efesios, en la primera lectura de hoy, que viene del capítulo 3, versículos 14 al 21. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. El salmo responsorial es el Salmo 32, y el responsorio es: dichoso el pueblo escogido por Dios, dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día, y en esta primera lectura que continuamos de la carta de San Pablo a los Efesios, pues tenemos una bellísima oración que Pablo hace por esta comunidad a quien se dirige en esta carta. Y es una oración muy emotiva, es una oración con un contenido muy profundo, particularmente en torno al amor.
Y cuando Pablo habla de amor, habla del amor ágape, un amor muy específico que ya hemos hablado antes y que quizás podemos mencionar otra vez en esta lectura, porque resalta la palabra amor 3 veces en esta pequeña lectura de hoy. Y este amor al cual se refiere Pablo, pues es un amor muy específico, es el amor ágape. A diferencia de otros tipos de amor que encontramos en la literatura griega, que es el lenguaje del Nuevo Testamento. Dice Pablo: hermanos, me arrodillo ante el Padre. Y con esas palabras, Pablo abre esta oración que ahora dirige por la comunidad de Efesio. Y uno puede imaginarse Pablo arrodillado ante Dios Padre, pidiendo, intercediendo por esta comunidad, a la cual quizás no todos lo conocen, pero igualmente se siente con la gran responsabilidad de alimentar el crecimiento que han recibido al aceptar el Evangelio y al unirse a esta iglesia naciente de Cristo. Así que Pablo aquí nos presenta una imagen muy interesante, arrodillado ante Dios, orando por la comunidad de Efesios. Dice: de quien procede toda paternidad en el cielo y la tierra. Así que si Pablo se dirige a Dios como Padre, entonces todos somos hermanos en Cristo. Todos tenemos un mismo Padre y por tanto somos coherederos junto con Cristo, ¿no? Y ya aquí entra una imagen muy, muy importante que tiene grandes implicaciones. Si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos sus hijos e hijas y como tales somos coherederos. Y por eso la pregunta importantísima, ¿no? ¿Cómo te ves tú a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que ves tú cuando te ves al espejo? ¿Ves lo que el mundo dice que eres, lo que tu familia dice que eres, lo que tú mismo piensas que eres? ¿O ves lo que Dios dice quién eres, lo que Dios dice acerca de ti? Porque la respuesta a esto tiene implicaciones impresionantes, porque según cómo uno se vea, cómo uno se entienda, según cómo uno, la imagen que tenga de sí mismo, pues es como uno se va a desenvolver, cómo se va a lanzar al mundo, ¿no? Y si tú piensas que vales nada, nada vas a valer. Si tú piensas que eres basura, basura vas a ser y te vas a comportar. Y tus decisiones y opciones por la vida, pues van a reflejar esa pobre imagen que tú tienes de ti mismo, ¿no? Pero si por gracia de Dios empezamos a ver lo que Dios ve, lo que Dios ama, lo que Dios ya acepta en nosotros, cómo Dios nos ve, cómo Dios nos reviste con dignidad e identidad de hijos e hijas amados de Dios, pues yo creo que esto cambia impresionantemente cómo yo después me lanzo a la vida. La dignidad con la cual me comporto, las opciones que yo tomo en la vida. Y cómo yo, pues, tendré que defender a capa y espada, ¿no? Esta dignidad para empezar, no dejar de que otros me la roben o permitir que me la pisoteen, ¿no? Y peor todavía cuando yo mismo la rechazo y cuando yo mismo la pisoteo, ¿no? Pero aún así, aun cuando quizás hemos permitido de que esta dignidad nuestra en Cristo ha sido pisoteada, pues ahí tenemos también el llamado al arrepentimiento, el llamado a la reconciliación, el llamado a retomar esto que Dios nos ha dado en Jesucristo, nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios. Por eso, esta imagen que Pablo nos presenta de Dios como Padre, y lo cual por implicación pues a nosotros nos designa como hijos e hijas de Dios, coherederos en Cristo de las promesas del reino, de las promesas del plan de salvación de Dios, ¿no? Y que cuando uno por gracia de Dios empieza a identificarse con esto, pues cambia totalmente la visión, cambia el horizonte de uno mismo y cómo uno se lanza, cómo uno se desenvuelve, cómo uno decide y opta en la vida. Dice: de quien procede toda paternidad en el cielo y la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que en Cristo habite por la fe en sus corazones. Así que Pablo decía y pide para que por la inmensa gracia de Dios, por la abundante gracia de Dios, pues en el Espíritu Santo reciban todo conforme a esta abundancia de Dios y para que crezcan
en la dignidad e imagen de Jesucristo. Bella oración, y esto solamente es el comienzo de esta bella oración que Pablo hace en favor de esta comunidad de Efesio por medio de esta carta. Dice, así, arraigados y cimentados en el amor. Arraigados y cimentados en el amor. Nuevamente aquí la palabra amor hace referencia a un tipo de amor muy específico, el amor ágape, ¿no? Es el amor que tiene la particularidad que busca y tiene solamente un fin, el bien del prójimo. Este no es un amor romántico, no es un amor apasionado, no es un amor de cariño, no es un amor apapachante. Es un amor de convicción, es un amor de deseo de buscar simplemente el bien de otros. Me caiga bien o no me caiga bien el otro, sea mi enemigo o sea mi mejor amigo, no ese es el fin. Y este tipo de amor ágape solamente es posible cuando uno mismo vive en esa gracia de Dios, cuando uno mismo en carne propia reconoce que a pesar de mí mismo me encuentro perdonado, amado, sanado, reconstituido como hijo, como hija amado de Dios, ¿no? Y es esa experiencia de este amor ágape que Dios ha volcado en nosotros, en Jesucristo y por el Espíritu Santo, lo que después despierta en nosotros el deseo y la capacidad de hacer con otros lo que Dios ha hecho conmigo. Así que este tipo de amor del cual Pablo habla no es un amor que nace en mí, es un amor que nace en Dios, en Cristo, que se nos ha dado y que cuando uno, por gracia de Dios, cae en cuenta de esto, lo acepta, se identifica, entonces esto hace nacer en nosotros, despierta en nosotros el deseo de compartir con otros lo mismo que Dios ha compartido conmigo. Esta es la particularidad del amor ágape, que empieza en Dios y continúa en Dios. Se podrán comprender con todo el pueblo de Dios. Aquí con el pueblo, cuando habla del pueblo de Dios, está haciendo referencia al pueblo de Israel, pero que ahora esta designación de pueblo de Dios ha sido extendida más allá de la raza judía, más allá del pueblo de Israel, hacia todos aquellos que aceptan la buena nueva, aceptan el Evangelio, aceptan a Cristo como Hijo y Señor de Dios, y que en Él, pues, los que somos adoptados como hijos de Dios, pasamos a ser coherederos de las promesas del reino, de las promesas del plan de salvación de Dios. Dice, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura, y después esta imagen es bellísima, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura, lo ancho, la longitud, lo largo, la altura y la profundidad, ¿no? Así que uno puede imaginarse a Pablo de rodillas haciendo esta oración ante Dios Padre, ¿no? Y con las manos expresar, ¿no? Lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de la generosidad de Dios. Y que esto sea este es el deseo de Pablo para la comunidad de Éfeso, de que lleguen a conocer esta profundidad, esta grandeza, esta inmensidad que Dios es y que Dios ha manifestado y ha volcado en aquellos que aceptan la buena nueva, que aceptan el reino que ha sido inaugurado en Jesucristo y que se identifican con Él y que lo hacen suyo y que ahora pues se lanzan al mundo para ser testigos de esta nueva creación que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, ¿no? Y es algo que nace en Dios y continúa en Dios. Y lo único que Dios quiere, lo único que Dios desea es simplemente de que tú lo recibas, lo aceptes, te identifiques, lo hagas tuyo y que dejes que este amor pues despierte en ti esta fuente de vida para que tú pases a ser ahora otro testigo más, otro instrumento más del reino. Muy bien. Continúa Pablo diciendo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano.
que sobrepasa todo conocimiento. Esta experiencia del amor de Dios en Cristo no es cuestión simplemente de leer la Biblia, de leer libros, no es simplemente cuestión de conocimiento intelectual, no es simplemente tampoco experiencias, es algo existencial en la cual tú reconoces que a pesar de ti mismo, Dios ha venido a ti para salvarte de ti mismo. No porque eras una persona terrible, pecadora, no necesariamente eso, sino que simplemente de que al tener ese encuentro con Cristo, tú te das cuenta que has descubierto la fuente de vida, la fuente de tu vida. Y que al despertar a esta realidad, pues el cerrar los ojos a esta realidad sería regresar a la oscuridad, sería regresar a la vida en muerte, sería separarte de la fuente de vida misma que es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Así que cuando Pablo dice, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, está hablando de que este amor es un don de Dios, es una gracia de Dios. Tú no te lo ganas, tú no lo consigues por más libros que tú leas, por más veces que leas la Biblia. No es eso. Sí, lee la Biblia, infórmate, conoce la palabra de Dios, pero no está en eso. Está en dejarte de que Dios venga a ti, en dejarte de que Dios derrumbe lo que tenga que derrumbar para poderte reconstruir, tirar abajo lo que tenga que tirar para que se pueda construir según la imagen de Cristo en nosotros. Así que y Pablo habla desde su propia experiencia, porque Pablo, siendo un fariseo muy bien educado, ¿no?, muy bien informado, conocedor tanto de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento como de las tradiciones judías, y a pesar de eso estaba tan ciego. Por eso cuando Pablo describe su experiencia del encuentro con Cristo resucitado, dice, no hay comparación del hombre que yo era antes de Cristo al hombre que ahora soy en Cristo, ¿no? Y eso no fue una cuestión intelectual, fue una experiencia existencial que transformó la vida, de que le cambió la orientación de su vida en 180 grados, por pura gracia de Dios. No porque él lo meritó, no porque él se lo ganó, por pura gracia de Dios. Así que Pablo en esta oración prácticamente está hablando de su propia experiencia de cómo Dios en Jesucristo ha llevado a cabo esto, ¿no? Y que por tanto su testimonio, su evangelio, está basado en su experiencia y la revelación que Dios le ha dado en Jesucristo, y que no fue simplemente informado o enseñado por otros, ¿no? Esto es algo muy singular de Pablo, que plasma en sus cartas. Dice, para que así queden ustedes colmados de la plenitud misma de Dios. A Él. Ya ahora Pablo está terminando la oración y la terminará con una exaltación a Dios. Dice, a Él que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos y entendemos. Si la gracia de Dios está por encima de nuestras capacidades, pero que igualmente Dios no deja de socorrernos, no deja de ayudarnos, no deja de iluminarnos, no deja de llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar. Le sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Así que el porqué de la predicación del Evangelio es ante todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, es nuestro sostén y es aquel que nos llama a la vida y a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Así que el porqué de la religión es para la glorificación de nuestro Padre, de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Y termina siendo por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Así que es una bella oración que aquí Pablo ofrece para la comunidad de Éfeso y también para la iglesia, ¿no? También ahora somos nosotros beneficiarios de esta bella oración, de este profundo deseo
de Pablo para con nosotros, que hoy en día pues leemos esta bella carta y nos pone ante Dios Padre para que lleguemos a conocer la profundidad, lo ancho, lo largo, lo alto y profundo de este gran amor de Dios en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora a la lectura del Evangelio. Ayer escuchamos de cómo Jesús les advertía a sus discípulos y a la gente, porque está rodeado de una multitud de gente, de que estén preparados y listos para recibir al Hijo del Hombre. Y Pedro le hace la pregunta que si esa advertencia es para ellos solos o para todos, ¿no? Y prácticamente la respuesta que Jesús le da en esa otra parábola le dice de que es para todos, a todos que reconocen la gracia, a la iniciativa de Dios al venir a nuestras vidas, al llamarnos, al designarnos y al darnos a compartir esta misión que nos hace parte de la misión misma de Jesús, de ser portadores de la buena nueva, portadores del Evangelio, portadores del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y ahora en este Evangelio, pues Jesús ahora ya nos presenta una imagen de su vida interior. Ya no se está dirigiendo a sus discípulos directamente, sino está expresando su propia situación existencial en ese momento, de cómo se encuentra y qué es lo que desea y cómo ansía de que ya llegue lo que ha de venir. Pero no lo hace con ansiedad, no lo hace con nerviosismo, no lo hace con dudas, sino con simplemente un deseo profundo de estar completamente unido, no solamente en la misión que Dios Padre le ha dado, sino también de que se lleva a cabo lo que tiene que llevarse a cabo. Y Jesús, en estas palabras que nos ofrece, de que refleja parte de su experiencia intensa en esos momentos, pues también nos da una vista de su estado quizás emocional, espiritual, al tiempo que está ya por entrar a Jerusalén, donde se verá llegará a su fin su vida. Jerusalén en el Evangelio de Lucas, pues es el punto final. En el Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez y va para cumplir su vida con su arresto, con su condenación, crucifixión, muerte y resurrección. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer el fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Es una imagen muy fuerte, ¿no? Y a primeras, si no conocemos a qué apuntan esta imagen del fuego, pues estas palabras de Jesús son un poco disturbadoras. Quizás nos puede provocar miedo o terror, ¿no? Pero si nos remontamos al Antiguo Testamento, podemos entender que esta imagen de fuego no es una imagen que tenga que producir terror, sino todo lo contrario, sino confianza, sino de que Dios camina con nosotros. Por ejemplo, la imagen de fuego en el encuentro de Moisés con Dios, en la zarza ardiendo. El fuego es presencia sagrada de Dios. También cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en el rumbo hacia la tierra prometida, pues la columna de fuego por la noche es símbolo de la presencia de que Dios camina con su pueblo, de que Dios acompaña a su pueblo. También en el Nuevo Testamento, las lenguas de fuego que se posaron sobre los apóstoles es presencia del Espíritu Santo. Así que la imagen de fuego no es una imagen que debe de causar miedo o terror, todo lo contrario, sino que la presencia o la imagen de fuego es para decir: Dios
Dios camina con nosotros, Dios estará con nosotros, Dios cumplirá lo que ha prometido, ¿no? Así que Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra, he venido a traer la presencia de Dios, he venido a manifestar concretamente la presencia de Dios. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. Aquí estas palabras pues nos da como que una ventanilla al alma de Jesús de que sí desea de que llegue a su cumplimiento todo esto, pero a la misma vez Jesús es hombre, ¿no? Y Jesús no está diciendo sufrir por sufrir. Y como hombre, Jesús ve de que conociendo la trayectoria de la mayoría de los profetas que fueron mandados por Dios y que fueron torturados y matados por el mismo pueblo a quien Dios los manda, pues Jesús sabe de que su vida no va a acabar en un lecho de rosas, de que su vida no va a acabar simplemente en algo bonito, ¿no? De que el cumplir su misión implica sufrimiento. Pero no sufrimiento porque Dios lo exige, sufrimiento porque el mundo lo ha rechazado, su mismo pueblo lo ha rechazado. Y es esta ignorancia del pueblo, al rechazarlo, es esta ignorancia de aquellos que han escuchado y no han aceptado su identidad y su poder, pues es lo que le va a causar el sufrimiento y la muerte misma, ¿no? Es la ignorancia, la cerrazón de corazón, el endurecimiento de nuestros corazones lo que le causa el sufrimiento y la muerte a Jesús, ¿no? Y en esto no simplemente aquellos que fueron cómplices del arresto, de la condenación y la muerte de Jesús, sino también hoy en día, ¿no? Cuando nosotros mismos también endurecemos el corazón, cuando cerramos nuestras vidas, cuando rehusamos o rechazamos al Dios que constante viene a nosotros, pues también de esta manera estamos continuando esa pasión y esa muerte de Cristo. Pero sabemos de que la muerte no es el fin de Jesús. Sabemos de que la cruz no es el fin de su historia, puesto que por encima de esto se impone el amor que conquista aún la violencia que cayó sobre él, el amor que conquista la muerte misma, el amor que conquista el pecado mismo, el amor que hace posible la resurrección. Así que Jesús está ansioso. Aquí hay una cierta experiencia agridulce, ¿no? De que está deseoso de que se lleve a cabo lo que tiene que venir. Pero repito, Jesús es hombre también. Y como hombre, pues, Él no quiere sufrir. Él no quiere simplemente ser crucificado o morir en la cruz, ¿no? Esto, porque decir de que Jesús está ansioso por vivir esto, es hacer de Jesús, pues, alguien que busca el sufrimiento por el sufrimiento. Jesús no busca el sufrimiento por el sufrimiento. Él busca cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Y esta misión, pues, lo está acercando cada vez más a Jerusalén, donde su vida va a llegar a su fin, donde va a sufrir, donde va a ser rechazado completamente, donde va a ser crucificado. Y esto es parte de lo que Él ya ve venir y es parte de la angustia que siente. Dice, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. También palabras fuertes, ¿no? Y se nos hace difícil, poner a Jesús, la imagen de Jesús, la imagen de Cristo con la falta de paz o la división, ¿no? Pero ya Jesús mismo les ha dicho a sus discípulos, ¿no? De que estén preparados, de que serán calumniados, serán rechazados, serán arrestados y de que estén preparados para ser llevados ante las cortes, estén preparados para dar cuenta del Evangelio, ¿no? Y la primera generación, hasta los primeros 300 años de la iglesia cristiana, pues la mayoría de los santos y santas que tenemos,
son mártires, hombres y mujeres que dieron la vida por Cristo, que dieron la vida por el Evangelio, ¿no? Así que en los primeros 300 años de la Iglesia se vivió esta experiencia de rechazo, de persecución, de muerte por el Evangelio. Y aquí Jesús prácticamente les está diciendo eso, ¿no? De que aún dentro de familias mismas, pues, el aceptar el mensaje de Cristo, pues, causará división. No porque sea el propósito, sino simplemente el de tomar opción por la verdad, tomar opción por el amor, por la justicia, causa divisiones. Causa divisiones porque habrá aún entre familias aquellos que preferirán la tradición familiar, preferirán la sangre, preferirán la identificación de la familia por la sangre, a eso me refiero, y no el amor que Dios ha revelado en Jesucristo. Así que Jesús sabe de que esto causará divisiones en la familia. Lo causó en la misma familia de Jesús. Al principio, particularmente en el Evangelio de Marcos, tenemos a la familia de Jesús que va en busca de él porque piensan que Jesús ha vuelto loco. Esto lo vemos en el capítulo 3 en el Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando van en busca de él porque piensan que se ha vuelto loco, ¿no? Y esto nos da un vistazo de cómo la familia de Jesús al principio tampoco lo entendieron y que aún María y el resto de la familia de Jesús pues tuvieron que también llegar a este punto de hacerse discípulos de Jesús, lo cual hace posible también de que se añadieran a la visión del reino. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, donde principalmente a María la tenemos presente con los apóstoles ahí, ya no simplemente como madre de Jesús, sino como discípula de Jesús. Así que Jesús conoce bien, muy claro de que el Evangelio pues será motivo de divisiones en las familias, pero que a últimas tenemos que optar por la verdad, por la luz, por la vida misma, por la salvación. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son